Ramón y con el vídeo de hoy seguimos con la sección Trading Topics. Espero que disfrutes del siguiente vídeo. Bueno, vamos a hacer un pequeño seminario en el que vamos a explicar los elementos fundamentales para tener en cuenta, pues, para poder operar la técnica que utilizamos en la comunidad, ¿vale? Básicamente, sabéis que una técnica se compone por una parte de un patrón de entrada, lo que llamamos un setup, y por otra parte de una lectura del contexto. Obviamente, igual de absurdo es operar únicamente teniendo en cuenta el contexto, creyendo que como el mercado tiene que subir, pues empieza a comprar ya, y es igual de absurdo operar teniendo en cuenta solamente un patrón de entrada, porque el cruce de medias de repente ahora es alcista, ahora tengo que comprar, ¿vale? Obviamente, el criterio adecuado es operar en base a un patrón de entrada, pero colocándolo en el punto del gráfico que sabemos que puede ser interesante para nosotros, ¿vale? Todos entendemos muy claramente cómo, pues, un sistema tendencial no funciona ni mucho menos en un mercado lateral y viceversa, ¿no? Así que, bueno, ¿cuál es la clave? Pues precisamente primero aprender a leer el mercado para luego después meter el patrón de entrada, ¿vale? Eso es algo que ya sabéis que hago mucho hincapié precisamente porque es importante tener en cuenta esto y hay veces que caemos presa de nuestras propias ambiciones, de tal forma que nos cuentan un patrón de entrada en una hora y ahora nos emocionamos creyendo que es con eso con lo que se puede hacer trading, ¿vale? Acuérdate que hay que tener mucho cuidado con esto y es verdad que el 90% de la literatura e información disponible de trading pues habla de patrones de entrada. Y bueno, esto pues algo que pues, nos hace cometer una y otra vez los mismos errores, ¿no? Y esto pues sabemos que aquellos que programan estrategias pues son muy dados precisamente a caer en este error, como bien hablaba con uno de vosotros hace poco tiempo. Bien, ¿en qué se basa nuestra operativa? Básicamente nuestra operativa se basa, como bien sabes, en coger los movimientos de acumulación, ¿vale? Nosotros queremos ser los primeros en poder entrar en el mercado. Como es verdad que no podemos ser los primeros viendo únicamente el precio, pues queremos ser casi los primeros. Pero nunca nos queremos meter después de un proceso de distribución, ¿vale? Así que eso lo tenemos en cuenta, queremos meternos después de un proceso de acumulación. Son aquellos que comienzan los movimientos y aquellos que tienen más probabilidad, por una parte, de ser un movimiento pues más fiable, es decir, que toque nuestro primer objetivo, y por otra parte, aparte son aquellos movimientos que tienen más probabilidad de extenderse más todavía, de tal forma que podamos aprender o podamos aprovechar el segundo objetivo, ¿vale? Bien, recuerda que un proceso de acumulación es aquel, como su proceso, o como su nombre lo indica, en el que normalmente se acumulan posiciones. Todo esto hablando desde el punto de vista de los, vamos a llamarlo así, ganadores, ¿no? Aquellos que acumulan posiciones son aquellos que normalmente saben o por lo menos han hecho un análisis concienzudo del activo y creen que el activo debería alcanzar mayores precios, ¿no? De tal forma que ahora, cuando el mercado está subiendo, pues ahora ya cuando creen que ha alcanzado el precio que ellos consideran oportuno, ahora lo que hacen es distribuir aquello que han comprado abajo. Este es un proceso de acumulación y eso es un proceso de distribución. Bien, normalmente la pista que nos da un rango lateral antes de subir de un rango lateral antes de bajar, la diferencia normalmente suele estar en el movimiento de volatilidad. Normalmente un rango estrecho me indica que es muy probable que el mercado acabe subiendo y normalmente un rango amplio con un gran movimiento de volatilidad me suele indicar que el mercado está a punto de caer, ¿vale? Una característica del proceso de distribución precisamente se da en el extensión del rango, de tal forma que cuando veas el mercado subir y ahora de repente veas un estirón a favor de la tendencia, por mucho que tenga pinta el mercado de acabar yendo al cielo, piensa que si ahora ves incluso una explosión de volumen, la pregunta es si aquellos que tienen información y recursos pues pudieran comprar abajo, ¿por qué están comprando ahora arriba? Bueno, pues cuando entendemos que este gran volumen, que ya sabes, nos marca normalmente pues participación institucional, normalmente a pesar de que vaya acompañado de un avance de los precios, pues entendemos que normalmente, vemos mil veces los gráficos y vemos que normalmente se produce un giro, pues podemos entender que ese volumen lo que me está indicando normalmente es que aquellos que compraron aquí abajo están vendiendo aquí arriba, están distribuyendo posiciones, ¿vale? Fíjate que esto es básicamente la filosofía que tenemos de pues, nuestra estrategia. Primero hay que tener una idea y luego sobre eso le vamos metiendo reglas, ¿vale? Así que nosotros queremos meternos en este proceso de acumulación. Te decía que no podemos ser los primeros en comprar en mínimos, ¿vale? Pero sí podemos ser casi los primeros cuando veamos una confirmación, ¿vale? Bien, ¿cuál es nuestro patrón de entrada? Este es nuestro patrón de entrada. Quédate bien con la foto porque este es nuestro patrón de entrada. Nosotros no compramos a la ruptura, sino simplemente lo que hacemos es que compramos cuando se confirma que la ruptura, es decir, que este movimiento de rango amplio, ¿vale? Este movimiento con fuerza, pues está siendo interesante para los compradores. Así que nosotros no compramos a la ruptura, tampoco compramos con orden limitada, porque si el mercado
no ve interesante este movimiento, se desinflará y hará un movimiento en V, sino que lo que hacemos es que compramos cuando vemos ahora que entran compras en un punto que para nosotros es interesante, ¿vale? Después de un movimiento de ruptura y nosotros compramos en este movimiento. En este movimiento es cuando nosotros estamos comprando, ¿vale? Bien, ese es nuestro patrón de entrada. Ahora lo explicaremos, aunque ya lo sabemos. ¿Dónde vamos a colocar este patrón de entrada? Pues te decía, siempre después de un proceso de acumulación. O bien podemos ver que el mercado viene cayendo y ahora produce pues una parada del precio, el mercado viene rompiendo y ahora mete aquí este patrón de entrada, este movimiento, ese es el patrón tipo 1, el contexto tipo 1, que llamamos comprar fortaleza, o bien podemos operar después de lo que llamamos un tren en marcha. Es decir, cuando el mercado está subiendo y ahora vemos un rango lateral, cuando ahora se produce una ruptura, ¿vale? Nosotros ahora vemos que esto puede ser interesante para nosotros, ¿vale? O bien comprando fortaleza o bien un tren en marcha, ¿vale? Fíjate que ese es el contexto que nosotros necesitamos para poder operar. Vamos a analizar el contexto tipo 1, ¿vale? El que llamamos comprando fortaleza, ¿vale? Fíjate que en un primer momento tenemos que observar que se produce un movimiento tendencial, ¿vale? Veamos la unión de máximos descendentes, en el que nos deja claro que los vendedores van entrando a un peor precio. Cuando empezamos a ver que algo empieza a cambiar y que esa tendencia nos empieza a producir y que no solamente eso, sino que vemos que los vendedores esperan al último punto donde entraron y además vemos que encima los compradores no es que pierdan la partida porque entran más abajo, sino que entran a un punto más alto, empezamos a ver la unión de mínimos ascendentes, ¿vale? Bueno, ahí normalmente ya sabes que nos encienden las alarmas. Cuando finalmente tenemos una ruptura de esos últimos máximos, ahí metemos el patrón de entrada, ¿vale? Se me olvidó decirte que siempre que vamos a plantear una operación, tanto en los dos contextos, tenemos que cumplir tres requisitos fundamentales. En primer lugar, tenemos que romper un nivel, ¿vale? Romper un nivel. En segundo lugar, tenemos que comenzar un movimiento, como bien te estaba diciendo. Comenzamos, ¿vale? Un movimiento. Qué mal escribo, madre mía. Comenzamos un movimiento. Y en tercer lugar, tenemos que estar lejos de un nivel de soporte o resistencia, ¿vale? Lejos de resistencia o de soporte. Esos son los tres preceptos que necesitamos que se cumplan para poder plantear una operación. Siempre. Así que si vamos a plantear una operación y no se cumple alguno de esos tres, pues directamente descartamos la operación. Si hay alguno que no cumple por los pelos, lo que hacemos es que decimos que es una operación con riesgo. Bajamos el nivel de apalancamiento, ¿vale? Decimos que esos tres preceptos los cumple precisamente o el patrón o el contexto de comprar fortaleza o el contexto de el tren en marcha, ¿vale? Así que esto es lo que necesitamos. Bien, cuando finalmente, te decía, después de una tendencia y una figura de vuelta que nos sirve para poder ver el sentimiento de mercado, nos da igual la figura de vuelta que sea, finalmente se rompe, comenzamos un movimiento, rompemos un nivel, estamos lejos de un nivel de soporte o resistencia, medimos el patrón de entrada, ¿vale? Bien, es el contexto tipo 1. Contexto tipo 2, tren en marcha. Es decir, si el mercado ahora está subiendo, los compradores entran a un peor precio porque tienen la expectativa de que el mercado siga subiendo. Y llega un punto en que ahora el mercado entra en un rango lateral o metemos un 2.1, un rango lateral, pero que en realidad es un triángulo alcista, que vemos a los compradores entrar a un peor precio, aunque los vendedores sujetan el precio al mismo nivel, para nosotros es un contexto adecuado para poder plantear una operación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el precio está parando, es decir, estamos viendo cómo se está produciendo un empate entre compradores, ¿vale? Que son los de abajo, y los vendedores que son los de arriba, ¿vale? Un rango lateral. Bien, un rango lateral que me está diciendo. Fíjate que si estábamos asumiendo que en un movimiento tendencial estábamos viendo cómo, o asumiendo que estaban los compradores entrando a un peor precio porque tenían la expectativa de vender más caro todavía, un rango lateral, normalmente la experiencia nos dice que es un mercado a la espera de noticias, ¿vale? Un mercado que está contento con el valor que ese momento está teniendo el activo, es decir, el precio coincide con el valor, ¿vale? El precio es igual al valor y los participantes así lo están reflejando, ¿vale? Cuando ahora vemos que se libera una noticia, un acontecimiento, lo que sea, pues ahora que hace situar el valor del activo por encima, imagínate, por ejemplo, una compañía presenta buenos resultados, ¿qué va a hacer el precio? Pues va a ir a buscar el valor. Mientras tanto que se produce una tendencia, ¿vale? Así que cuando vemos ahora que se produce una ruptura, a pesar de que visualmente veamos un movimiento tendencial, si es después de un rango lateral, ¿vale? Nosotros podemos plantear una operación. ¿Por qué? Porque estamos comenzando un movimiento, porque estamos rompiendo un nivel y porque estamos lejos de un nivel de soporte o resistencia, ¿vale? Y este primer movimiento
nosotros vamos a por él, ¿vale? Pregunta, ¿cogemos un segundo movimiento? Pues no estaría cumpliendo uno de los parámetros que nosotros estamos necesitando, ¿vale? Así que esto lo tenemos en cuenta también, ¿vale? Bien, tenemos ahí los dos contextos que necesitamos para poder plantear una operación, ¿vale? Bueno, ¿qué pistas nos da normalmente un movimiento del precio muy característico para poder determinar si un mercado se va a acelerar o no? Bien, es lo que llamamos, por ejemplo, después de un movimiento sobreventa, la sacudida del perro pulgoso. Este tipo de movimientos en V, como estás viendo aquí, me están indicando normalmente que el precio no quiere caer. ¿Por qué? Porque rápidamente es comprado, ni siquiera permanece unos minutos por ahí. Bien, ¿qué tenemos que entender? Normalmente el movimiento del precio atiende a dos criterios, o bien a un criterio, como veíamos antes, en el que se da una nueva valoración al activo y ahora el precio va a ir a buscarlo, ¿vale? O bien aquella reacción del precio en la que simplemente está corrigiendo un exceso. Por ejemplo, vemos un rango lateral, el mercado cae, entran ventas, pero como el mercado tiene clarísimo que el mercado, pues que el precio no es justo, rápidamente es comprado y deja ese tipo de movimientos, ¿vale? Esas son las sacudidas del perro pulgoso. O bien también, recuerda que te he puesto el supuesto alguna vez, si tuvieras una gran cantidad de dinero o contratos que mover, pues ¿dónde sería un mejor punto de entrar? En el punto donde compra todo el mundo, comprando resistencia, cuando rompe, o cuando todo el mundo está vendiendo. Pues obviamente sabemos que es mejor punto saber cuándo, que es mejor entrar cuando vende todo el mundo, precisamente porque la contrapartida lo tendrás en el momento, el deslizamiento será menor y por supuesto darás menos pistas. Con lo cual, a pesar de que, como decimos siempre, aquellos que tienen una gran cantidad de dinero que mover suden como nosotros, pues hombre, si hacen después de su estudio X, creen que el mercado va a subir, que ellos también se equivocan, pues normalmente buscarán puntos de compra por abajo, ¿vale? Esto en el movimiento bajista, llamamos sacudida del perro pulgoso, pero en el movimiento alcista, cuando vemos que se produce un rango lateral y vemos que se produce un movimiento de ruptura de soporte, lo que sí entendemos es que después de que el mercado sube mucho, ¿vale? Aquí cuando se rompen soportes, se acumulan ventas, porque tenemos aquellos que están intentando coger el techo. Bien, si por el motivo que sea ahora el mercado da la vuelta, todos aquellos que vendieron en una ruptura de soporte, recuerda, cuando viene el movimiento tendencial, ¿vale? Pues todos aquellos, que son unos cuantos, normalmente vemos un aumento de volumen cuando se rompe un soporte, tendrán que cerrar posiciones. Y al cerrar posiciones, recuerda, una orden tipo stop se convierte a mercado cuando pasa por ese nivel, o saliendo en orden mercado, lo que haces es restar liquidez al mercado. Es decir, todos queremos salir al mismo momento, todos queremos comprar, bien sea por una nueva compra, porque quieres cerrar un contrato, y ahora, ¿qué hace? Para el mercado, para poder darte contrapartida, tiene que ir escalando, ¿vale? Estos movimientos son los movimientos explosivos, ¿vale? Así que tengas en cuenta que este criterio de análisis es prácticamente lo único que tenemos, pero que da mucha fuerza al mercado en caso de que se produzca pues un giro inesperado para los participantes, ¿no? Así que sacudida del perro pulgoso o bien un movimiento en escalera. Pero esto lo tenemos en cuenta, ¿vale? Bien, esos son los dos contextos que estamos necesitando para poder plantear una operación. Bien, ¿cuál es nuestro patrón de entrada entonces? Nuestro patrón de entrada, recordamos que siempre tiene que venir dado de una parada del precio. Es decir, el mercado está subiendo y tiene que venir de una parada. De tal forma que veamos que por lo menos se ha parado dos veces. Si el mercado está subiendo, por mucho que haga el retroceso, imagínate que hace este movimiento, este retroceso nosotros no lo vamos a buscar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está siendo un segundo. O sea, tampoco, ¿por qué? Porque está siendo un tercero. Necesitamos uno que venga de una parada, que visualmente, en el marco temporal que vayamos a operar, se observe fácilmente, ¿vale? Así que esto es lo que necesitamos. Bien, ¿qué necesitamos entonces para poder plantear una operación? En primer lugar, ver que el mercado acaba tirando al alza, ¿no? En ese mismo momento trazamos el nivel de FIBO desde donde arranca el precio hasta el máximo, ¿vale? En ese mismo momento. ¿Qué hacemos entonces después? Vamos a quitar todo para no liarnos. ¿Qué necesitamos entonces en ese mismo momento después? Pues ver un retroceso. Decíamos, nosotros no estamos operando una ruptura. Si no es interesante, el mercado lo que va a hacer directamente después es desinflarse. Igual que vino, como decimos, se fue. Necesitamos que después de que el mercado rompa un nivel, comenzamos un movimiento, estemos lejos, un nivel de soporte o resistencia, ahora el mercado nos dé un mejor precio, ¿vale? ¿Qué es un mejor precio para nosotros? Que toque 23, 38, 50. Si pasa de 50, descartamos la operación. Obviamente, si rompe el 50 por un poco, decimos, pero no toca 61,8, sino que rompa por un poco, pues nosotros seguimos permitiendo la operación. Especialmente las materias primas, esto lo suelen hacer mucho. Bien, ¿hasta dónde dejamos entonces? Como tenemos que poner reglas, pues lo que hacemos es que partimos el 61,8 entre el 50 y no dejamos que el mercado se acerque más allá de lo que sería la mitad imaginaria que separa este
50 de 61,8, ¿vale? Si rompe, descartamos la operación, porque el mercado ha venido a buscar contrapartida a un punto muy bajo en proporción al nivel de ruptura. Tú imagínate que tuvieras liquidez ilimitada y ahora quisieras un coche. Y estás todos los días yendo al concesionario a ver el coche. Y ahora resulta que el coche vale 10. Y ahora el comercial del concesionario mañana te dice, hoy vas y te dice, mira, vale 9. Y tú tienes que ir a casa a pensártelo y tardas un día, dos. Bueno, pues es que a lo mejor no sea tan interesante para ti ese coche. O bajan de precio, bajan de precio. Si no lo compras inmediatamente, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Imagínate que pues está exactamente igual. Si el mercado tiene que buscar contrapartida, es decir, tú te estás haciendo el remolón y te pones a regatear, a bajar de precio el coche, pues quizás que no se están interesados, ¿no? Si el mercado tiene que buscar contrapartida en un punto tan bajo, en proporción al nivel de ruptura, pasando el 50, pues mucho cuidado, que es verdad que puedes ver un rebotillo, y el mercado puede hacer lo que le dé la gana, pero normalmente me estará mostrando que el mercado no tiene la intención de acabar tirando al alza, ¿vale? Así que, punto de inflexión, el 50, y demás, ¿vale? ¿Dónde compramos entonces? Trazamos el FIBO inverso, desde arriba hasta abajo. ¿Dónde ponemos la orden de compra? En 61,8. Primer objetivo 100, segundo objetivo 161, esto por debajo de 0. Obviamente aquí vamos muy descompensados en primer objetivo, tenemos que arañar el segundo. ¿Qué estamos vigilando siempre? Poder anticiparlo a 50, ¿vale? ¿Cuándo podemos anticiparlo a 50? Quizás solamente decidas operar cuando puedas anticiparlo a 50. Cuando después de tocar el 38 del FIBO inverso, como está grabado, te lo digo rápido, así que puedes rebobinar y vuelves, ¿no? 38 del FIBO inverso después de tocar me hace un máximo relevante, es decir, un tirón del precio seguido de una corrección. En ese mismo momento lo que hago es anticipo la compra y pongo compra en 50, primer objetivo 100, segundo objetivo 161, ¿vale? El stop por debajo de 0, ¿vale? Es el movimiento, ¿vale? El momento que vemos que desde que toca 38 me hace un máximo relevante. Imagínate que hace un máximo relevante justamente antes de tocar 61,8. ¿Anticipo la entrada a 50? No. Lo que hago es la anticipo un poquito por debajo de 50, de 61,8, perdón, pero siempre por encima del máximo relevante, que es lo que me está mostrando la confirmación, ¿vale? Pero en cuanto después de tocar el 38 el FIBO inverso me haga este máximo relevante, ahí anticipo la compra 50, ¿vale? ¿Cuál es el criterio que tenemos? Bueno, sabemos que la única parte de la metodología que dejamos abierta precisamente es esta. Criterio cerrado, cerramos 3/4 partes o 3/5 partes en zona de primer objetivo. Somos conscientes de que es una zona de resistencia natural y ahí cerramos el primer objetivo. Dejamos una pequeña parte a segundo objetivo. ¿Y esa pequeña parte cómo la gestionamos? Mientras va tocando. Tampoco me meto ahí, es la única parte que dejo abierta. O bien, pues ponemos el stop a precio, ¿vale? Una vez que toca el 100, esto te va a bajar en porcentaje de aciertos al segundo objetivo, porque hay veces que toca, vuelve, después de tocar el primer objetivo, vuelve, te ha sacado y luego se va para arriba. O bien puedes vigilar que el mercado no te retroceda más del 61,8, o bien la fórmula que quieras, ¿vale? Pero esto, insisto, es algo que tienes que estudiar para poder entenderlo bien, ¿vale? Bien, ese es el criterio que tenemos, ¿vale? Bien, hay veces que decimos que el retroceso de 23 es el primer retroceso a tener en cuenta para poder plantear una operación. ¿Eso siempre es así? Bueno, tenemos que decir que no, ¿vale? ¿Cuándo podemos entonces tener que estar vigilando que el mercado me retrocede, por ejemplo, a nivel de 38? Bien, cuando el mercado está subiendo mucho, o está subiendo de igual, y vemos en un rango lateral, y esto es realmente lo determinante, y vemos que el mercado ahora, por ejemplo, rompe cuando viene atacando desde zona de compradores, ¿vale? Vamos a hablar del supuesto tipo 1, en ese mismo momento somos conscientes de que según se vaya acercando a nivel de resistencia se van a ir cerrando posiciones, con lo cual pues puede venir con un cierto agotamiento. Por mucho que finalmente acabe rompiendo, hay veces que el mercado, como ve, hace un agotamiento, hace un giro. Y normalmente hace un giro no en V, sino que puede hacer un doble techo, pero cuando el segundo máximo nos llega al anterior. Bien, ¿qué hacemos entonces? Para evitar que nos la juegue, le exigimos que nos venga a tocar 38, cuando viene atacando desde zona de compradores. Supuesto tipo 1. Supuesto tipo 2. El mercado está en un rango lateral, pero ahora viene de un movimiento en trampa, como decíamos antes. Fíjate que viene de zona de compradores y mucho más que en este movimiento, ¿no? Pero como viene con un movimiento en trampa y somos conscientes de que viene con más fuerza, ¿qué exigimos? Que se acerque a 38, es decir, que rompa el retroceso de 23 y se acerque a 38. Simplemente que rompa el 23 y se quede a mitad de camino entre 23 y 38, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bien, y si el mercado, por ejemplo, viene y se queda, el rango es por aquí y tenemos por aquí y rompe, bueno, simplemente con que nos toque 23
nos vale, ¿vale? El supuesto normal, es tipo 3, ¿vale? Has visto que tenemos como dos modificaciones a esperar para el retroceso a zona de 38 cuando o viene atacando desde zona de compradores o viene con trampa, ¿vale? Pero en este caso no somos tan exigentes, ¿vale? Bien, hacemos entonces siempre una operación que vemos el contexto perfecto después de un movimiento de acumulación y ahora podemos plantear la operación. Respuesta, no. ¿Qué tenemos? Lo que llamamos los tres patrones de debilidad. Bien, ¿qué son los tres patrones de debilidad? Aquí el patrón por el cual, una vez que ya después se haya cumplido absolutamente todo de una forma perfecta, imagínate que la estructura se ve de una forma perfecta, cuando vamos a plantear el patrón de entrada, vemos alguna pega. Bien, ¿qué pega podemos ver? Tres. Primera de ellas, que se produce una mecha en un minuto, pues muy superior a lo que nosotros estamos viendo en el gráfico de velas de un minuto. O, por ejemplo, en función de determinados activos, como esto en función del activo cambia, pero por ejemplo a partir de 5, 6, 7, 8 puntos del DAX de mecha en un minuto, ojo, en un minuto, ¿vale? Pues ahí directamente decimos que hemos visto ahí un latigazo del zorro, ¿vale? O bien cuando vemos en el oro $1 aproximadamente, o vemos también en el euro dólar 4, 5, 6, 7 pips de mecha en un minuto. Nosotros no hacemos esa operación, ¿vale? ¿Por qué? Somos conscientes, ya sabes, de que una mecha, lo que me está indicando a corto plazo, es un giro brusco del mercado. Y esta vela roja, lo que me indica es que el mercado ha subido y en ese mismo marco temporal ha habido una entrada de ventas tan fuerte que ha sido capaz de hacer que todos los que han participado en este periodo estén perdiendo dinero. Bien, ¿qué hace la gente cuando pierde dinero? Normalmente tienen que cerrar posiciones. ¿Cerrar posiciones qué hacen? Van el mercado hacia las órdenes que están poniendo, restando liquidez y si son ventas, pues para poder dar contrapartida a todo eso, el mercado tiene que ir bajando. Esto es lógica que todos entendemos, ¿no? Así que, bien, cuando esto pasa en un gráfico de un minuto, ya sabes que tiene una relevancia especial porque me está indicando de que algo pasaba ahí tan brusco, que ni siquiera ha sido capaz de que el mercado haya esperado por unos segundos ahí y además lo ha rechazado y lo ha llevado muy al otro extremo. Con lo que ahí normalmente me está indicando que a corto plazo hay una resistencia importante, ¿vale? En ese mismo momento no planteamos la operación. Claro, tenemos también el supuesto de cuando nos llega el latigazo del zorro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando casi todo el recorrido, más del 50% del recorrido, decimos es en zona de mecha, no planteamos tampoco la operación. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que si el mercado me da algún síntoma de agotamiento, toca 1, 2, 3 veces en zona media de mecha, tenemos que cerrar en la zona media de mecha antes de que llegue al 100 del FIBO inverso, porque somos conscientes de que en esa zona se han podido entrar ventas, ¿vale? Así que, bueno, primer patrón de debilidad, el latigazo del zorro. Segundo patrón de debilidad, cuando vemos que se produce un techo redondeado. Por mucho que sea interesante, si en el marco temporal en el que yo voy a estar operando, eso es importante, en el marco temporal que voy a estar operando se ve un techo redondeado, este retroceso no lo voy a plantear. Soy consciente de que esto es un techo, ¿vale? Tercer supuesto, cuando nos llega el patrón a un soporte anterior. Cuando en el marco temporal que yo voy a operar veo que llega un soporte anterior, no operamos, ¿vale? Bien, ¿qué más supuestos podríamos estar viendo entonces o qué más elementos podríamos tener en cuenta? Habría veces que podríamos tener la duda de en qué marco temporal estar buscando el patrón de entrada, que recuerdas este. Bien, el marco temporal en el que vamos a estar buscando la entrada va a venir determinado como máximo por el marco temporal en el que yo puedo ver la estructura, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que eso es un gráfico de 5 minutos, vemos una estructura alcista, una estructura en la que vemos mínimos y máximos relevantes. Aquí podemos decir que eso es una estructura. Bien, eso es una estructura en gráfico de 5 minutos. ¿Podemos decir que vemos una estructura en un gráfico horario, que es este mismo movimiento? Pues obviamente no. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que en esta operación o esta tendencia alcista nunca estaría buscando un movimiento bajista en un gráfico horario. ¿En un gráfico de 30 veo estructura? Pues tampoco podemos decirlo. ¿En un gráfico de 15 sí veo estructura? Pues aquí sí podríamos verlo, ¿vale? En el momento que se diera la operación propicia para poder hacerlo, estaríamos planteando esta operación, ¿vale? Así que bueno, pues esto es lo que tenemos en cuenta a la hora de plantear una operación. El marco temporal máximo en que voy a plantear una operación va a venir determinado por el marco temporal máximo en que puedo ver la estructura. Bueno, ¿y cuál es el marco temporal mínimo? Pues en realidad el marco temporal en el que pues, el activo te permita operar. Tú imagínate, por ejemplo, que ahora vemos una estructura, por ejemplo, en gráfico de 5 minutos, esta zona de soporte, ¿vale? ¿Qué vamos a estar vigilando? Imagínate que te viene rompiendo, gráfico de 5 minutos,
la zona de soporte, si ahora en el gráfico de un minuto, a la hora de meter el patrón, una vez que ya he roto una zona importante, estoy comenzando un movimiento, rompiendo un nivel y estando lejos de un nivel de soporte o resistencia, en ese mismo momento puedo plantear la operación porque estaré en una zona interesante del gráfico. Así que, a pesar de que básicamente no estemos viendo siempre figuras de vuelta perfectas, en cuanto veamos una ruptura de un nivel, ahí podremos plantear una operación, ¿vale? Lo tienes también en el libro electrónico, la sección operando la tierra de Gris City, en la que ya sabes que nada blanco y negro, sino pues muchas veces tenemos ahí una zona de grises en la que tenemos que saber movernos, ¿no? Pero siempre que veamos una ruptura de un nivel, estemos comenzando un movimiento y estemos lejos de un nivel de soporte o resistencia, nosotros ahí podemos meter el patrón de entrada. Así que bueno, pues esto es la técnica que estamos vigilando para poder operar, ya sabes, los retrocesos. Siempre después de un movimiento de acumulación, voy a plantear la operación. Si comienzo un movimiento, rompo un nivel, estoy lejos de un nivel de soporte o resistencia, esa operación es interesante. Siempre y cuando, recuerda, no veamos uno de los tres patrones de debilidad, siempre hablando de las compras. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda que ya nos vemos en mi comunidad de trading en elvistrading.com.